Y aconteció en los días de Herodes, rey de Judea, que un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, entró al santuario para oficiar delante del Altísimo. Era varón justo, y su esposa Elisabet también, pero no tenían hijos y eran avanzados en días. Mientras el pueblo oraba fuera, le apareció un mensajero del cielo junto al altar del incienso, y la luz lo rodeó como aurora en templo cerrado. «No temas», fue el anuncio, «tu oración ha sido oída. Tendrás un hijo, y su nombre será Juan. Irá delante del Señor con espíritu y poder, para preparar un pueblo bien dispuesto». Zacarías dudó, y quedó mudo hasta el día señalado, para que aprendiera que la promesa del Señor no se rompe como caña al viento. 6 meses después, en una aldea de Galilea llamada Nazaret, una doncella desposada con un varón de la casa de David recibió visita semejante. El mensajero entró en su pequeña estancia y la saludó con gracia que ninguna tierra había escuchado. «Alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo». Ella se turbó, pero el anuncio descendió como lluvia sobre desierto. Concebiría sin varón, y el santo que nacería sería llamado Hijo del Altísimo. «¿Cómo será esto?», preguntó con limpia boca. «El Espíritu de Dios vendrá sobre ti», respondió la voz celestial, «porque para Dios nada será imposible». Entonces María, humilde como el campo al recibir la semilla, dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra». María partió aprisa a la región montañosa de Judea para visitar a Elisabet. Cuando su saludo cruzó el umbral, el niño en el vientre de la anciana saltó como ciervo al oír la trompeta. Y Elisabet fue llena del Espíritu, y bendijo a María, y bendijo al fruto que aún era secreto a los ojos del mundo. Entonces brotó de María cántico nuevo, torrente que descorría velos antiguos, engrandecía al Señor porque había mirado la pequeñez de su sierva. Los soberbios serían esparcidos y los hambrientos saciados, y el recuerdo de la misericordia alcanzaría a Israel, como lo habló a Abraham y a su descendencia para siempre. Nació Juan, y la casa de Zacarías se colmó de voces y vecinos. Preguntaban el nombre del niño. La madre dijo Juan, y el padre, al escribirlo en tablilla, recuperó la lengua y bendijo a Dios, declarando que el Altísimo visitaba a su pueblo, para alumbrar a los que yacen en sombras de muerte y encaminar nuestros pies por senda de paz. En aquellos días salió edicto de César Augusto para empadronar a todos. José, de la casa y linaje de David, subió de Nazaret a Belén, y con él María encinta. Y mientras estaban allí, llegó el tiempo del alumbramiento. Y en pobreza mayor que los palacios, en un pesebre, fue acostado el niño, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En la campiña cercana, pastores velaban sus rebaños cuando repentina gloria los rodeó. Y el cielo mismo se rasgó en contenido júbilo. «Os ha nacido hoy un Salvador», que es Cristo el Señor. Hallaron al pequeño y contaron lo oído. María guardaba todas estas cosas, tejiéndolas como hilos de oro en su corazón. Cumplidos los días de la purificación, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Allí, un anciano justo y piadoso, Simeón, que esperaba la consolación de Israel, tomó al niño en brazos y bendijo a Dios, proclamando luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo. Y una profetisa, Ana, viuda de larga vida, dio gracias y habló del niño a los que aguardaban la redención. Así el cielo y la tierra dieron testimonio en el templo primero que el Hijo visitó. El niño creció y se fortalecía, y la gracia de Dios estaba sobre él. A los 12 años subió con sus padres a la Pascua. Cuando regresaban, Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos lo supieran. 3 días lo buscaron, en calles, en patios, en lugares de peregrinos, y lo hallaron en el templo sentado entre doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos se maravillaban de su entendimiento y respuestas. A su madre, que con justa angustia le habló, él dijo que debía estar en los asuntos de su padre,
mas volvió con ellos y les fue sujeto, porque el Hijo aprendía también obediencia en casa humilde, antes de hablar a naciones. Pasaron años, el desierto se abrió como libro, y Juan, hijo de Zacarías, apareció predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Era voz que clama en soledad: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Multitudes descendían al Jordán. A los soberbios les dijo que no confiara su linaje como escudo. Al pueblo, que compartiera pan y abrigo. A los cobradores de impuestos, que no exigieran más de lo debido. A los soldados, que no usaran la fuerza para oprimir. Anunciaba a uno más fuerte, que bautizaría con espíritu y fuego. Un día Jesús vino también a las aguas. Orando fue bautizado. Los cielos se abrieron, el Espíritu descendió como paloma y una voz declaró: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces el Espíritu lo condujo al desierto. 40 días estuvo allí, sin comer, cercado por silencios más densos que la noche. El tentador se acercó con ofertas de pan, de exhibición y de reinos. Pero el Hijo respondió con palabra viva y no se inclinó. Venció sin espada y regresó en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se extendió. Entró en Nazaret, donde se había criado. En la sinagoga, según su costumbre, se levantó a leer. Le dieron el rollo del profeta. Halló el pasaje donde está escrito que el Espíritu del Señor está sobre el ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos y año agradable del Señor. Enrolló el libro, se sentó y dijo que aquella escritura se cumplía ese día ante sus ojos. Al principio admiraron la gracia de sus palabras, mas el corazón duro tropieza con la familiaridad. ¿No es este el hijo de José? Y porque no buscaban la verdad, sino el prodigio sin fe, él les habló de los profetas recibidos por extranjeros. Llenos de ira, lo llevaron hasta la cumbre para despeñarlo, pero él pasó en medio de ellos y siguió su camino, porque su hora aún no había llegado. Descendió a Capernaum y la enseñanza del Hijo era con autoridad. En la sinagoga reprendió a espíritu inmundo y el hombre quedó libre. La gente se preguntó qué palabra era aquella que mandaba y obedecían los demonios. En casa de Simón, la suegra ardía en fiebre. Él se inclinó, la tomó de la mano y fue sanada. Al anochecer trajeron enfermos de toda suerte, y sobre cada uno puso manos y los sanó. Al alba, cuando le buscaban, se retiraba a lugares desiertos a orar, porque su comunión con el Padre era su alimento de cada día. En la orilla del lago Genesaret, con gente apretándolo para oír palabra de Dios, subió a la barca de Simón y enseñó. Luego dijo: Bogad mar adentro y echad las redes. Pescaron tal cantidad que las redes amenazaban romperse. Simón cayó de rodillas. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mas Jesús le dijo que no temiera. Desde entonces sería pescador de hombres. Dejaron las barcas y lo siguieron. Un leproso se postró pidiendo limpieza y quedó limpio con toque que ninguna ley humana habría permitido. Un paralítico descendido por el techo recibió perdón y fuerza para caminar. Un recaudador llamado Leví dejó la mesa de impuestos y preparó gran banquete donde el maestro, sentado entre pecadores, explicó que no vienen a él los sanos, sino los enfermos que necesitan médico. Y enseñó que el vino nuevo no se echa en odres viejos, porque la misericordia que traía no podía encerrarse en viejas durezas. En un día de reposo, sus discípulos arrancaron espigas para comer, y en otro, él sanó la mano seca. Declaró que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, no para quebrar la ley, sino para cumplirla en su corazón de vida. Subió luego a un monte a orar toda la noche, y al amanecer eligió a 12 para estar con él, a quienes también llamó apóstoles. Descendió y habló al pueblo. Bienaventurados los pobres, los hambrientos, los que lloran, los perseguidos por causa del Hijo. Ayes para los satisfechos que olvidan a Dios. Mandó amar a los enemigos, bendecir a los que maldicen, perdonar sin medida.
Del corazón, enseñó, sale la medida con que medimos. Sus palabras penetraban como espada que cura. Un centurión gentil rogó por su siervo moribundo. No se creyó digno de recibir al maestro en casa, solo pidió una palabra. Jesús se maravilló de tal fe y el siervo quedó sano. En Naín, junto a la puerta de la ciudad, se encontró con un cortejo de muerte, un hijo único, una madre viuda. La compasión del hijo tocó el féretro. Joven, a ti te digo, levántate. Y empezó a hablar y fue entregado a su madre. La multitud glorificó a Dios. Un gran profeta ha surgido. Dios ha visitado a su pueblo. Juan, desde la prisión, envió mensajeros a preguntar si él era el que había de venir. Jesús respondió con hechos: ciegos veían, cojos andaban, pobres eran evangelizados. Y bienaventurado quien no tropezara en él. En casa de un fariseo, una mujer conocida por su pecado regó con lágrimas los pies del Señor y los ungió con perfume. Al que juzgaba en su pensamiento, Jesús le habló de dos deudores y de amor nacido del perdón. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Recorrió ciudades y aldeas, proclamando el reino con los 12 y mujeres que le servían con sus bienes. Contó parábolas que sembraron eternidad en corazones atentos, del sembrador que esparce la palabra, de la lámpara encendida que no se oculta, de la semilla que crece en secreto. Cruzando el lago se levantó tempestad. Él reprendió al viento y a las olas, y sobrevino gran bonanza. ¿Dónde está vuestra fe? En la tierra de Gadara, un hombre poseído por legión fue libertado, y las cadenas invisibles cayeron. De regreso, una mujer tocó su manto en secreto y fue sanada, y a una niña de 12 años levantó de entre los muertos, llamándola por nombre, como quien despierta a su pequeña al amanecer. Envió a los 12 a predicar el reino y sanar sin alforja ni bastón. Regresaron contando maravillas. En un sitio desierto, cuando la multitud quedó sin pan, Él bendijo 5 panes y 2 peces. Todos comieron y sobraron canastas. Después preguntó: ¿quién dicen que soy? Pedro respondió: el Cristo de Dios. Mas el Hijo les anunció que debía padecer, ser rechazado y muerto, y resucitar al tercer día. Y llamó a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En un monte alto, mientras oraba, su rostro resplandeció y sus vestidos se volvieron blancos. Moisés y Elías hablaron con él sobre su partida que cumpliría en Jerusalén. Una nube los cubrió, y desde ella una voz dijo: este es mi hijo, mi escogido. A él oíd. Bajaron y encontró a un padre con hijo atormentado. Lo sanó, porque el poder del reino no es visión sola, sino misericordia que desciende al valle. Determinó su rostro para subir a Jerusalén. En el camino enseñó con parábolas que abrieron senda en la conciencia de los hombres. Un intérprete de la ley quiso justificarse, preguntando quién era su prójimo. Y Jesús narró de un hombre herido en camino a Jericó, pasado de largo por religioso y levita. Mas un samaritano, despreciado por muchos, se acercó, vendó las heridas, lo llevó al mesón y pagó por su cuidado. Ve y haz tú lo mismo. En casa de 2 hermanas, una se inquietaba por muchos quehaceres. La otra se sentó a sus pies para escuchar palabra. Y el maestro dijo que lo mejor, lo que no se quita, es oír y guardar el corazón. Pedid, buscad, llamad, enseñó, porque vuestro Padre da el Espíritu Santo a quienes lo piden. Echó fuera demonios. Y algunos dijeron que por príncipe de demonios hacía aquello. Él respondió que un reino dividido no permanece, y advirtió que más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Denunció hipocresías de los que limpian el vaso por fuera y descuidan la justicia y el amor. Habló de la vida que no consiste en la abundancia de los bienes. Contó de un rico que agrandó graneros y dijo a su alma: muchos bienes tienes, descansa, come, bebe. Pero esa misma noche le fue pedida su alma. Buscad el reino, dijo el Señor, y lo demás vendrá por añadidura.
Anunció que venía fuego a la tierra y deseaba que ya ardiera, porque el reino trae decisión y pureza. En sábado sanó a una mujer encorvada, la soltó de su atadura y les mostró que la verdadera observancia del reposo es dar descanso al oprimido. Comparó el reino con grano de mostaza y con levadura que fermenta toda la masa. Exhortó a entrar por la puerta angosta, porque muchos buscarán y no podrán cuando se cierre. Lamentó sobre Jerusalén, que mata a los profetas, y ansiaba juntarla como la gallina a sus polluelos bajo las alas. En una cena habló de elegir los últimos asientos, de invitar a pobres, cojos, ciegos, porque no pueden pagarnos. Y narró de un gran banquete. Invitados primeros se excusaron, y el amo envió a buscar a quienes estaban en calles y vallados, para que su casa se llenara. A quienes lo seguían les dijo que calcularan el costo, porque seguir al Hijo es cargar la cruz, renunciar a posesiones y afectos que ocupan el lugar de Dios. Los publicanos y pecadores se acercaban a oírlo y murmuraban los justos de apariencia. Entonces contó 3 parábolas, que son un mismo río de misericordia: la oveja perdida y buscada hasta ser hallada, la moneda extraviada y recuperada con lámpara y escoba diligentes, y el hijo que se fue a país lejano, dilapidó su herencia, y volvió con hambre y vergüenza, pero el padre corrió a su encuentro, vistió sus harapos con fiesta, y convocó alegría. A quien se creía justo, el hijo invitó a entrar en el gozo del perdón. Habló del mayordomo infiel, enseñando a usar las riquezas injustas para ganar amigos eternos por medio de la generosidad. Denunció la dureza de los corazones que se justifican delante de los hombres, mas Dios conoce lo interior. Narró del rico vestido de púrpura y de un mendigo llamado Lázaro. Uno banqueteaba cada día, el otro ansiaba migajas. Murieron ambos, y el consuelo cambió de manos. Así enseñó a oír a Moisés y los profetas, porque quien cierra el oído a la palabra no se persuadirá ni con milagro. Camino a Jerusalén sanó a 10 leprosos. Solo uno, samaritano, volvió dando gloria a Dios, y anunció que el reino de Dios no vendría con señales que puedan señalarse con el dedo. El reino está entre vosotros cuando el rey es recibido. Exhortó a orar siempre y no desmayar, como la viuda insistente ante juez injusto, y advirtió contra la soberbia del fariseo que confía en sí y desprecia a otros, elogiando la oración del publicano que golpea su pecho y pide misericordia. A los niños los tomó en brazos, diciendo que de los tales es el reino. A un hombre rico que guardaba mandamientos desde joven, le miró con amor y le pidió una cosa: vender cuanto tenía, repartir a los pobres y seguirle. El hombre se marchó triste. Jesús enseñó que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Anunció por 3ª vez su pasión y resurrección. Y cerca de Jericó devolvió la vista a un ciego que clamaba: «Hijo de David, ten misericordia». Y éste le siguió glorificando a Dios. Entró en Jericó, y un hombre pequeño de estatura, jefe de publicanos y rico, llamado Zaqueo, se subió a un sicómoro para verlo. Jesús, al llegar al lugar, levantó los ojos y lo llamó por nombre. «Zaqueo, desciende. Hoy me es necesario posar en tu casa». El hombre se abrió como casa con puertas de par en par. Dio la mitad de sus bienes a los pobres y restituyó cuadruplicado a quien había defraudado. «Hoy ha venido la salvación», dijo el Señor, «porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido». Cuando se acercó a Jerusalén, contó la parábola de las minas, para enseñar que el rey ausente volverá y pedirá cuentas. Subiendo la cuesta de los Olivos, envió discípulos por un pollino. Se sentó sobre él y entró en la ciudad entre mantos y palmas. La multitud le aclamó como rey venidero en el nombre del Señor. Al ver la ciudad, lloró sobre ella, porque no conoció el tiempo de su visitación. Anunció que vendrían días de asedio y derribo, porque no supo lo que era su paz. Entró en el templo y echó fuera a los que vendían, diciendo que la casa del Padre es casa de oración.
Enseñaba cada día, y los principales sacerdotes buscaban cómo perderlo. Le tendieron lazos con preguntas sobre autoridad, sobre tributo al César, sobre la resurrección. Él respondió con sabiduría que no podían atrapar. Declaró que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo el ser y al prójimo como a uno mismo. Advirtió contra los que aman los primeros asientos y devoran casas de viudas. Sentado frente al lugar de las ofrendas, observó a una viuda que echó 2 moneditas. Dio más que todos, porque dio todo su sustento. Habló de días que vendrían, de señales, de persecuciones, de Jerusalén rodeada, y exhortó a velar y orar para ser tenidos por dignos, de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De día enseñaba en el templo, de noche salía al monte de los Olivos. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura. Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que buscó ocasión para entregarlo. Llegó el día de los ázimos. Jesús envió a preparar la Pascua. En el aposento alto se sentó a la mesa con los suyos. Tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo que era su cuerpo entregado por ellos. Tomó la copa y dijo que era el nuevo pacto en su sangre derramada. Entre ellos hubo disputa sobre quién sería mayor. Él les mostró que el mayor es el que sirve, y prometió que se sentarían a comer y beber en su reino. Anunció a Pedro que oraría por su fe, pues sería zarandeado, y a todos les dijo que venía la hora de la espada y la dispersión. Salieron al monte de los Olivos, al huerto llamado Getsemaní. Allí, en agonía, oró intensamente, que si era posible, pasara de él aquella copa. Pero se sometió a la voluntad del Padre, sudando como gotas de sangre. Un ángel lo fortaleció, mas los discípulos dormían de tristeza. Llegó Judas con una multitud y con beso lo señaló. Jesús se entregó sin resistencia, sanó la oreja del siervo herida en el tumulto y preguntó como a los ciegos que vienen con palos a prender, a quien todos los días enseñaba en el templo. Fue llevado a casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió de lejos. Negó 3 veces conocerlo, y cuando el gallo cantó, Jesús lo miró. Pedro salió fuera y lloró amargamente. Amaneció y lo llevaron ante el concilio. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Él respondió que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Lo entregaron a Pilato acusándolo de sedición. Pilato no halló culpa, pero al oír que era de Galilea, lo envió a Herodes, que lo ultrajó y lo devolvió. De nuevo ante Pilato, el pueblo clamó por Barrabás y pidió cruz para Jesús. Pilato cedió. El inocente fue entregado. Llevándolo al suplicio, tomaron a un hombre de Cirene, Simón, para que cargara la cruz. Sus mujeres lloraban por él. Y él les dijo que lloraran por ellas mismas y por sus hijos, porque venían días de juicio. En el lugar del cráneo lo crucificaron entre malhechores. Soldados echaron suertes sobre sus vestiduras. Encima un letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los crucificados lo injuriaba. El otro, reconociendo su culpa y la inocencia del justo, le rogó memoria en su reino. Y Jesús le prometió estar con él en el paraíso aquel mismo día, porque ni la cruz apaga la compasión del Rey. Desde el mediodía hasta la hora 9, tinieblas cubrieron la tierra. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Jesús clamó con voz grande y entregó su espíritu en manos del Padre. El centurión glorificó a Dios. Verdaderamente este hombre era justo. José de Arimatea pidió el cuerpo, lo envolvió en lienzo y lo puso en sepulcro nuevo. Era preparación y el sábado estaba por comenzar. Mujeres que lo habían seguido prepararon aromas y reposaron conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, ellas fueron al sepulcro con las especias. La piedra estaba removida y no hallaron el cuerpo. 2 varones con vestiduras resplandecientes les dijeron que el viviente no se busca entre los muertos. Había resucitado como lo había dicho. Ellas contaron estas cosas a los discípulos, pero sus palabras parecían locura. Pedro corrió y vio los lienzos y se maravilló. Ese mismo día, 2 iban camino de Emaús, hablando de todo lo sucedido. Jesús se acercó y caminó con ellos, pero sus ojos estaban velados.
Les preguntó, ellos contaron su tristeza y la esperanza extinguida. Él, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que de él decían las Escrituras. Su corazón ardía mientras les hablaba, mas no lo conocieron sino al partir el pan en la casa donde lo rogaron quedarse. Entonces se les abrieron los ojos. Él desapareció de su vista. Volvieron a Jerusalén con pasos que no sentían el cansancio, y hallaron a los 11 diciendo, «El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Mientras hablaban, Jesús se puso en medio de ellos. «Paz a vosotros». Turbados, pensaron ver espíritu. Él les mostró manos y pies, comió delante de ellos y abrió su entendimiento para que comprendieran que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. «Vosotros sois testigos de estas cosas», dijo. «Yo enviaré la promesa de mi Padre. Permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto». Los llevó hasta Betania. Alzando sus manos, los bendijo, y mientras los bendecía, fue elevado y llevado al cielo. Ellos, postrados, lo adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, bendiciendo a Dios, porque la historia que comenzó con un anuncio en un santuario, ahora encendía toda la tierra con la luz que no se apaga. Así termina el testimonio según Lucas. El Hijo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mostró el rostro del Padre a pobres y nobles, a niños y ancianos, a judíos y gentiles. Rompió cadenas visibles e invisibles. Abrió camino de perdón para pecadores y banquete para los hambrientos de justicia. Y dejó a sus testigos una encomienda que cruza siglos, proclamar el perdón en su nombre hasta que los últimos lleguen al hogar del Padre, donde el pan nunca falta y las lágrimas son memoria curada. Resucitado como lo había dicho. Ellas contaron estas cosas a los discípulos, pero sus palabras parecían locura. Pedro corrió y vio los lienzos y se maravilló. Ese mismo día, 2 iban camino de Emaús, hablando de todo lo sucedido. Jesús se acercó y caminó con ellos, pero sus ojos estaban velados. Les preguntó, ellos contaron su tristeza y la esperanza extinguida. Él, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que de él decían las Escrituras. Su corazón ardía mientras les hablaba, mas no lo conocieron sino al partir el pan en la casa donde lo rogaron quedarse. Entonces se les abrieron los ojos. Él desapareció de su vista. Volvieron a Jerusalén con pasos que no sentían el cansancio, y hallaron a los 11 diciendo, «El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Mientras hablaban, Jesús se puso en medio de ellos. «Paz a vosotros». Turbados, pensaron ver espíritu. Él les mostró manos y pies, comió delante de ellos, y abrió su entendimiento para que comprendieran que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. «Vosotros sois testigos de estas cosas», dijo. «Yo enviaré la promesa de mi Padre. Permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto». Los llevó hasta Betania. Alzando sus manos, los bendijo, y mientras los bendecía, fue elevado y llevado al cielo. Ellos, postrados, lo adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, bendiciendo a Dios, porque la historia que comenzó con un anuncio en un santuario, ahora encendía toda la tierra con la luz que no se apaga. Así termina el testimonio según Lucas. El Hijo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mostró el rostro del Padre a pobres y nobles, a niños y ancianos, a judíos y gentiles. Rompió cadenas visibles e invisibles. Abrió camino de perdón para pecadores y banquete para los hambrientos de justicia. Y dejó a sus testigos una encomienda que cruza siglos,
proclamar el perdón en su nombre, hasta que los últimos lleguen al hogar del Padre, donde el pan nunca falta y las lágrimas son memoria curada. Él bendijo 5 panes y 2 peces. Todos comieron y sobraron canastas. Después preguntó, ¿quién dicen que soy? Pedro respondió, el Cristo de Dios. Mas el Hijo les anunció que debía padecer, ser rechazado y muerto, y resucitar al tercer día. Y llamó a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En un monte alto, mientras oraba, su rostro resplandeció y sus vestidos se volvieron blancos. Moisés y Elías hablaron con él sobre su partida que cumpliría en Jerusalén. Una nube los cubrió, y desde ella una voz dijo, este es mi Hijo, mi escogido. A él oíd. Bajaron y encontró a un padre con hijo atormentado. Lo sanó, porque el poder del reino no es visión sola, sino misericordia que desciende al valle. Determinó su rostro para subir a Jerusalén. En el camino enseñó con parábolas que abrieron senda en la conciencia de los hombres. Un intérprete de la ley quiso justificarse, preguntando quién era su prójimo. Y Jesús narró de un hombre herido en camino a Jericó, pasado de largo por religioso y levita. Mas un samaritano, despreciado por muchos, se acercó, vendó las heridas, lo llevó al mesón y pagó por su cuidado. Ve y haz tú lo mismo. En casa de 2 hermanas, una se inquietaba por muchos quehaceres. La otra se sentó a sus pies para escuchar palabra. Y el maestro dijo que lo mejor, lo que no se quita, es oír y guardar el corazón. Pedid, buscad, llamad, enseñó, porque vuestro Padre da el Espíritu Santo a quienes lo piden. Echó fuera demonios. Y algunos dijeron que por príncipe de demonios hacía aquello. Él respondió que un reino dividido no permanece, y advirtió que más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Denunció hipocresías de los que limpian el vaso por fuera y descuidan la justicia y el amor. Habló de la vida que no consiste en la abundancia de los bienes. Contó de un rico que agrandó graneros y dijo a su alma, muchos bienes tienes, descansa, come, bebe. Pero esa misma noche le fue pedida su alma. Buscad el reino, dijo el Señor, y lo demás vendrá por añadidura. Anunció que venía fuego a la tierra y deseaba que ya ardiera, porque el reino trae decisión y pureza. En sábado sanó a una mujer encorvada. La soltó de su atadura y les mostró que la verdadera observancia del reposo es dar descanso al oprimido. Comparó el reino con grano de mostaza y con levadura que fermenta toda la masa. Exhortó a entrar por la puerta angosta, porque muchos buscarán y no podrán cuando se cierre. Lamentó sobre Jerusalén, que mata a los profetas, y ansiaba juntarla como la gallina a sus polluelos bajo las alas. En una cena habló de elegir los últimos asientos, de invitar a pobres, cojos, ciegos, porque no pueden pagarnos. Y narró de un gran banquete. Invitados primeros se excusaron, y el amo envió a buscar a quienes estaban en calles y vallados, para que su casa se llenara. A quienes lo seguían les dijo que calcularan el costo, porque seguir al Hijo es cargar la cruz, renunciar a posesiones y afectos que ocupan el lugar de Dios. Los publicanos y pecadores se acercaban a oírlo y murmuraban los justos de apariencia. Entonces contó 3 parábolas, que son un mismo río de misericordia, la oveja perdida y buscada hasta ser hallada, la moneda extraviada y recuperada con lámpara y escoba diligentes, y el hijo que se fue a país lejano, dilapidó su herencia, y volvió con hambre y vergüenza, pero el padre corrió a su encuentro, vistió sus harapos con fiesta, y convocó alegría. A quien se creía justo, el hijo invitó a entrar en el gozo del perdón. Habló del mayordomo infiel, enseñando a usar las riquezas injustas para ganar amigos eternos por medio de la generosidad. Denunció la dureza de los corazones que se justifican delante de los hombres, mas Dios conoce lo interior. Narró del rico vestido de púrpura y de un mendigo llamado Lázaro. Uno banqueteaba cada día, el otro ansiaba migajas.
Murieron ambos, y el consuelo cambió de manos. Así enseñó a oír a Moisés y los profetas, porque quien cierra el oído a la palabra no se persuadirá ni con milagro. Camino a Jerusalén sanó a 10 leprosos. Solo uno, samaritano, volvió dando gloria a Dios, y anunció que el reino de Dios no vendría con señales que puedan señalarse con el dedo. El reino está entre vosotros cuando el rey es recibido. Exhortó a orar siempre y no desmayar, como la viuda insistente ante juez injusto, y advirtió contra la soberbia del fariseo que confía en sí y desprecia a otros, elogiando la oración del publicano que golpea su pecho y pide misericordia. A los niños los tomó en brazos, diciendo que de los tales es el reino. A un hombre rico que guardaba mandamientos desde joven, le miró con amor y le pidió una cosa: vender cuanto tenía, repartir a los pobres y seguirle. El hombre se marchó triste. Jesús enseñó que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Anunció por tercera vez su pasión y resurrección. Y cerca de Jericó devolvió la vista a un ciego que clamaba: «Hijo de David, ten misericordia». Y éste le siguió glorificando a Dios. Entró en Jericó, y un hombre pequeño de estatura, jefe de publicanos y rico, llamado Zaqueo, se subió a un sicómoro para verlo. Jesús, al llegar al lugar, levantó los ojos y lo llamó por nombre. «Zaqueo, desciende. Hoy me es necesario posar en tu casa». El hombre se abrió como casa con puertas de par en par. Dio la mitad de sus bienes a los pobres y restituyó cuadruplicado a quien había defraudado. «Hoy ha venido la salvación», dijo el Señor, «porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido». Cuando se acercó a Jerusalén, contó la parábola de las minas, para enseñar que el rey ausente volverá y pedirá cuentas. Subiendo la cuesta de los Olivos, envió discípulos por un pollino. Se sentó sobre él y entró en la ciudad entre mantos y palmas. La multitud le aclamó como rey venidero en el nombre del Señor. Al ver la ciudad, lloró sobre ella, porque no conoció el tiempo de su visitación. Anunció que vendrían días de asedio y derribo, porque no supo lo que era su paz. Entró en el templo y echó fuera a los que vendían, diciendo que la casa del Padre es casa de oración. Enseñaba cada día, y los principales sacerdotes buscaban cómo perderlo. Le tendieron lazos con preguntas sobre autoridad, sobre tributo al César, sobre la resurrección. Él respondió con sabiduría que no podían atrapar. Declaró que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo el ser y al prójimo como a uno mismo. Advirtió contra los que aman los primeros asientos y devoran casas de viudas. Sentado frente al lugar de las ofrendas, observó a una viuda que echó 2 moneditas. Dio más que todos, porque dio todo su sustento. Habló de días que vendrían, de señales, de persecuciones, de Jerusalén rodeada, y exhortó a velar y orar para ser tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De día enseñaba en el templo, de noche salía al monte de los Olivos. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura. Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que buscó ocasión para entregarlo. Llegó el día de los ázimos. Jesús envió a preparar la Pascua. En el aposento alto se sentó a la mesa con los suyos. Tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo que era su cuerpo entregado por ellos. Tomó la copa y dijo que era el nuevo pacto en su sangre derramada. Entre ellos hubo disputa sobre quién sería mayor. Él les mostró que el mayor es el que sirve, y prometió que se sentarían a comer y beber en su reino. Anunció a Pedro que oraría por su fe, pues sería zarandeado, y a todos les dijo que venía la hora de la espada y la dispersión. Salieron al monte de los Olivos, al huerto llamado Getsemaní. Allí, en agonía, oró intensamente, que si era posible, pasara de él aquella copa. Pero se sometió a la voluntad del Padre, sudando como gotas de sangre. Un ángel lo fortaleció. Mas los discípulos dormían de tristeza. Llegó Judas con una multitud y con beso lo señaló. Jesús se entregó sin resistencia, sanó la oreja del siervo herida en el tumulto,
y preguntó como a los ciegos que vienen con palos a prender a quien todos los días enseñaba en el templo. Fue llevado a casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió de lejos. Negó 3 veces conocerlo, y cuando el gallo cantó, Jesús lo miró. Pedro salió fuera y lloró amargamente. Amaneció y lo llevaron ante el concilio. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Él respondió que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Lo entregaron a Pilato acusándolo de sedición. Pilato no halló culpa, pero al oír que era de Galilea, lo envió a Herodes, que lo ultrajó y lo devolvió. De nuevo ante Pilato, el pueblo clamó por Barrabás y pidió cruz para Jesús. Pilato cedió. El inocente fue entregado. Llevándolo al suplicio, tomaron a un hombre de Cirene, Simón, para que cargara la cruz. Sus mujeres lloraban por él. Y él les dijo que lloraran por ellas mismas y por sus hijos, porque venían días de juicio. En el lugar del cráneo lo crucificaron entre malhechores. Soldados echaron suertes sobre sus vestiduras. Encima, un letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los crucificados lo injuriaba. El otro, reconociendo su culpa y la inocencia del justo, le rogó memoria en su reino. Y Jesús le prometió estar con él en el paraíso aquel mismo día, porque ni la cruz apaga la compasión del Rey. Desde el mediodía hasta la hora 9, tinieblas cubrieron la tierra. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Jesús clamó con voz grande y entregó su espíritu en manos del Padre. El centurión glorificó a Dios. Verdaderamente este hombre era justo. José de Arimatea pidió el cuerpo, lo envolvió en lienzo y lo puso en sepulcro nuevo. Era preparación y el sábado estaba por comenzar. Mujeres que lo habían seguido prepararon aromas y reposaron conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, ellas fueron al sepulcro con las especias. La piedra estaba removida y no hallaron el cuerpo. 2 varones con vestiduras resplandecientes les dijeron que el viviente no se busca entre los muertos. Había res. Y aconteció en los días de Herodes, rey de Judea, que un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, entró al santuario para oficiar delante del Altísimo. Era varón justo, y su esposa Elisabet también, pero no tenían hijos y eran avanzados en días. Mientras el pueblo oraba fuera, le apareció un mensajero del cielo junto al altar del incienso, y la luz lo rodeó como aurora en templo cerrado. «No temas», fue el anuncio, «tu oración ha sido oída. Tendrás un hijo, y su nombre será Juan. Irá delante del Señor con espíritu y poder, para preparar un pueblo bien dispuesto». Zacarías dudó, y quedó mudo hasta el día señalado, para que aprendiera que la promesa del Señor no se rompe como caña al viento. 6 meses después, en una aldea de Galilea llamada Nazaret, una doncella desposada con un varón de la casa de David recibió visita semejante. El mensajero entró en su pequeña estancia y la saludó con gracia que ninguna tierra había escuchado. «Alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo». Ella se turbó, pero el anuncio descendió como lluvia sobre desierto. Concebiría sin varón, y el santo que nacería sería llamado Hijo del Altísimo. «¿Cómo será esto?», preguntó con limpia boca. «El Espíritu de Dios vendrá sobre ti», respondió la voz celestial, «porque para Dios nada será imposible». Entonces María, humilde como el campo al recibir la semilla, dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra». María partió aprisa a la región montañosa de Judea para visitar a Elisabet. Cuando su saludo cruzó el umbral, el niño en el vientre de la anciana saltó como ciervo al oír la trompeta. Y Elisabet fue llena del Espíritu, y bendijo a María, y bendijo al fruto que aún era secreto a los ojos del mundo. Entonces brotó de María cántico nuevo, torrente que descorría velos antiguos, engrandecía al Señor porque había mirado la pequeñez de su sierva. Los soberbios serían esparcidos y los hambrientos saciados, y el recuerdo de la misericordia alcanzaría a Israel.
como lo habló a Abraham y a su descendencia para siempre. Nació Juan, y la casa de Zacarías se colmó de voces y vecinos. Preguntaban el nombre del niño. La madre dijo Juan, y el padre, al escribirlo en tablilla, recuperó la lengua y bendijo a Dios, declarando que el Altísimo visitaba a su pueblo, para alumbrar a los que yacen en sombras de muerte y encaminar nuestros pies por senda de paz. En aquellos días salió edicto de César Augusto para empadronar a todos. José, de la casa y linaje de David, subió de Nazaret a Belén, y con él María encinta. Y mientras estaban allí, llegó el tiempo del alumbramiento. Y en pobreza mayor que los palacios, en un pesebre, fue acostado el niño, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En la campiña cercana, pastores velaban sus rebaños cuando repentina gloria los rodeó, y el cielo mismo se rasgó en contenido júbilo. Os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Hallaron al pequeño y contaron lo oído. María guardaba todas estas cosas, tejiéndolas como hilos de oro en su corazón. Cumplidos los días de la purificación, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Allí, un anciano justo y piadoso, Simeón, que esperaba la consolación de Israel, tomó al niño en brazos y bendijo a Dios, proclamando luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo. Y una profetisa, Ana, viuda de larga vida, dio gracias y habló del niño a los que aguardaban la redención. Así el cielo y la tierra dieron testimonio en el templo primero que el Hijo visitó. El niño creció y se fortalecía, y la gracia de Dios estaba sobre él. A los 12 años subió con sus padres a la Pascua. Cuando regresaban, Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos lo supieran. 3 días lo buscaron, en calles, en patios, en lugares de peregrinos, y lo hallaron en el templo sentado entre doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos se maravillaban de su entendimiento y respuestas. A su madre, que con justa angustia le habló, él dijo que debía estar en los asuntos de su padre, mas volvió con ellos y les fue sujeto, porque el Hijo aprendía también obediencia en casa humilde, antes de hablar a naciones. Pasaron años, el desierto se abrió como libro, y Juan, hijo de Zacarías, apareció predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Era voz que clama en soledad: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Multitudes descendían al Jordán. A los soberbios les dijo que no confiara su linaje como escudo. Al pueblo, que compartiera pan y abrigo. A los cobradores de impuestos, que no exigieran más de lo debido. A los soldados, que no usaran la fuerza para oprimir. Anunciaba a uno más fuerte, que bautizaría con espíritu y fuego. Un día, Jesús vino también a las aguas. Orando fue bautizado. Los cielos se abrieron, el Espíritu descendió como paloma y una voz declaró: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces el Espíritu lo condujo al desierto. 40 días estuvo allí, sin comer, cercado por silencios más densos que la noche. El tentador se acercó con ofertas de pan, de exhibición y de reinos. Pero el Hijo respondió con palabra viva y no se inclinó. Venció sin espada y regresó en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se extendió. Entró en Nazaret, donde se había criado. En la sinagoga, según su costumbre, se levantó a leer. Le dieron el rollo del profeta. Halló el pasaje donde está escrito que el Espíritu del Señor está sobre el ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos y año agradable del Señor. Enrolló el libro, se sentó y dijo que aquella escritura se cumplía ese día ante sus ojos. Al principio admiraron la gracia de sus palabras, mas el corazón duro tropieza con la familiaridad. ¿No es este el hijo de José? Y porque no buscaban la verdad, sino el prodigio sin fe, él les habló de los profetas recibidos por extranjeros. Llenos de ira, lo llevaron hasta la cumbre para despeñarlo,
Pero él pasó en medio de ellos y siguió su camino, porque su hora aún no había llegado. Descendió a Capernaum y la enseñanza del Hijo era con autoridad. En la sinagoga reprendió a espíritu inmundo y el hombre quedó libre. La gente se preguntó qué palabra era aquella que mandaba y obedecían los demonios. En casa de Simón, la suegra ardía en fiebre. Él se inclinó, la tomó de la mano y fue sanada. Al anochecer trajeron enfermos de toda suerte, y sobre cada uno puso manos y los sanó. Al alba, cuando le buscaban, se retiraba a lugares desiertos a orar, porque su comunión con el Padre era su alimento de cada día. En la orilla del lago Genesaret, con gente apretándolo para oír palabra de Dios, subió a la barca de Simón y enseñó. Luego dijo: «Bogad mar adentro y echad las redes». Pescaron tal cantidad que las redes amenazaban romperse. Simón cayó de rodillas. «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Mas Jesús le dijo que no temiera. Desde entonces sería pescador de hombres. Dejaron las barcas y lo siguieron. Un leproso se postró pidiendo limpieza y quedó limpio con toque que ninguna ley humana habría permitido. Un paralítico descendido por el techo recibió perdón y fuerza para caminar. Un recaudador llamado Leví dejó la mesa de impuestos y preparó gran banquete donde el maestro, sentado entre pecadores, explicó que no vienen a él los sanos, sino los enfermos que necesitan médico. Y enseñó que el vino nuevo no se echa en odres viejos, porque la misericordia que traía no podía encerrarse en viejas durezas. En un día de reposo, sus discípulos arrancaron espigas para comer, y en otro, él sanó la mano seca. Declaró que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, no para quebrar la ley, sino para cumplirla en su corazón de vida. Subió luego a un monte a orar toda la noche y al amanecer eligió a 12 para estar con él, a quienes también llamó apóstoles. Descendió y habló al pueblo. Bienaventurados los pobres, los hambrientos, los que lloran, los perseguidos por causa del Hijo. Ayes para los satisfechos que olvidan a Dios. Mandó amar a los enemigos, bendecir a los que maldicen, perdonar sin medida. Del corazón, enseñó, sale la medida con que medimos. Sus palabras penetraban como espada que cura. Un centurión gentil rogó por su siervo moribundo. No se creyó digno de recibir al maestro en casa, solo pidió una palabra. Jesús se maravilló de tal fe y el siervo quedó sano. En Naín, junto a la puerta de la ciudad, se encontró con un cortejo de muerte, un hijo único, una madre viuda. La compasión del hijo tocó el féretro. «Joven, a ti te digo, levántate». Y empezó a hablar y fue entregado a su madre. La multitud glorificó a Dios. Un gran profeta ha surgido. Dios ha visitado a su pueblo. Juan, desde la prisión, envió mensajeros a preguntar si él era el que había de venir. Jesús respondió con hechos: ciegos veían, cojos andaban, pobres eran evangelizados. Y bienaventurado quien no tropezara en él. En casa de un fariseo, una mujer conocida por su pecado regó con lágrimas los pies del Señor y los ungió con perfume. Al que juzgaba en su pensamiento, Jesús le habló de 2 deudores y de amor nacido del perdón. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Recorrió ciudades y aldeas, proclamando el reino con los 12 y mujeres que le servían con sus bienes. Contó parábolas que sembraron eternidad en corazones atentos, del sembrador que esparce la palabra, de la lámpara encendida que no se oculta, de la semilla que crece en secreto. Cruzando el lago se levantó tempestad. Él reprendió al viento y a las olas, y sobrevino gran bonanza. ¿Dónde está vuestra fe? En la tierra de Gadara, un hombre poseído por legión fue libertado, y las cadenas invisibles cayeron. De regreso, una mujer tocó su manto en secreto y fue sanada, y a una niña de 12 años levantó de entre los muertos, llamándola por nombre, como quien despierta a su pequeña al amanecer. Envió a los 12 a predicar el reino y sanar sin alforja ni bastón. Regresaron contando maravillas.
En un sitio desierto, cuando la multitud quedó sin pan, Él, resucitado como lo había dicho. Ellas contaron estas cosas a los discípulos, pero sus palabras parecían locura. Pedro corrió y vio los lienzos y se maravilló. Ese mismo día, dos iban camino de Emaús, hablando de todo lo sucedido. Jesús se acercó y caminó con ellos, pero sus ojos estaban velados. Les preguntó, ellos contaron su tristeza y la esperanza extinguida. Él, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que de él decían las Escrituras. Su corazón ardía mientras les hablaba, mas no lo conocieron sino al partir el pan en la casa donde lo rogaron quedarse. Entonces se les abrieron los ojos. Él desapareció de su vista. Volvieron a Jerusalén con pasos que no sentían el cansancio y hallaron a los 11 diciendo: «El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Mientras hablaban, Jesús se puso en medio de ellos. «Paz a vosotros». Turbados, pensaron ver espíritu. Él les mostró manos y pies, comió delante de ellos y abrió su entendimiento para que comprendieran que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. «Vosotros sois testigos de estas cosas», dijo. «Yo enviaré la promesa de mi Padre. Permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto». Los llevó hasta Betania. Alzando sus manos, los bendijo, y mientras los bendecía, fue elevado y llevado al cielo. Ellos, postrados, lo adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, bendiciendo a Dios, porque la historia que comenzó con un anuncio en un santuario, ahora encendía toda la tierra con la luz que no se apaga. Así termina el testimonio según Lucas. El Hijo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mostró el rostro del Padre a pobres y nobles, a niños y ancianos, a judíos y gentiles. Rompió cadenas visibles e invisibles. Abrió camino de perdón para pecadores y banquete para los hambrientos de justicia. Y dejó a sus testigos una encomienda que cruza siglos: proclamar el perdón en su nombre hasta que los últimos lleguen al hogar del Padre, donde el pan nunca falta y las lágrimas son memoria curada. Él bendijo 5 panes y 2 peces. Todos comieron y sobraron canastas. Después preguntó: «¿Quién dicen que soy?». Pedro respondió: «El Cristo de Dios». Mas el Hijo les anunció que debía padecer, ser rechazado y muerto, y resucitar al tercer día. Y llamó a todos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». En un monte alto, mientras oraba, su rostro resplandeció y sus vestidos se volvieron blancos. Moisés y Elías hablaron con él sobre su partida que cumpliría en Jerusalén. Una nube los cubrió, y desde ella una voz dijo: «Este es mi Hijo, mi escogido. A él oíd». Bajaron y encontró a un padre con hijo atormentado. Lo sanó, porque el poder del reino no es visión sola, sino misericordia que desciende al valle. Determinó su rostro para subir a Jerusalén. En el camino enseñó con parábolas que abrieron senda en la conciencia de los hombres. Un intérprete de la ley quiso justificarse, preguntando quién era su prójimo. Y Jesús narró de un hombre herido en camino a Jericó, pasado de largo por religioso y levita. Mas un samaritano, despreciado por muchos, se acercó, vendó las heridas, lo llevó al mesón y pagó por su cuidado. Ve y haz tú lo mismo. En casa de 2 hermanas, una se inquietaba por muchos quehaceres. La otra se sentó a sus pies para escuchar palabra. Y el maestro dijo que lo mejor, lo que no se quita, es oír y guardar el corazón. Pedid, buscad, llamad, enseñó, porque vuestro Padre da el Espíritu Santo a quienes lo piden. Echó fuera demonios, y algunos dijeron que por príncipe de demonios hacía aquello. Él respondió que un reino dividido no permanece, y advirtió que más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Denunció hipocresías de los que limpian el vaso por fuera y descuidan la justicia y el amor. Habló de la vida que no consiste en la abundancia de los bienes. Contó de un rico que agrandó graneros y dijo a su alma: «Muchos bienes tienes, descansa, come, bebe». Pero esa misma noche le fue pedida su alma. «Buscad el reino», dijo el Señor, «y lo demás vendrá por añadidura». Anunció que venía fuego a la tierra y deseaba que ya ardiera, porque el reino trae decisión y pureza. En sábado sanó a una mujer encorvada, la soltó de su atadura y les mostró que la verdadera observancia del reposo es dar descanso al oprimido. Comparó el reino con grano de mostaza y con levadura que fermenta toda la masa. Exhortó a entrar por la puerta angosta, porque muchos buscarán y no podrán cuando se cierre. Lamentó sobre Jerusalén, que mata a los profetas, y ansiaba juntarla como la gallina a sus polluelos bajo las alas. En una cena habló de elegir los últimos asientos, de invitar a pobres, cojos, ciegos, porque no pueden pagarnos. Y narró de un gran banquete. Invitados primeros se excusaron, y el amo envió a buscar a quienes estaban en calles y vallados, para que su casa se llenara. A quienes lo seguían les dijo que calcularan el costo, porque seguir al Hijo es cargar la cruz, renunciar a posesiones y afectos que ocupan el lugar de Dios. Los publicanos y pecadores se acercaban a oírlo y murmuraban los justos de apariencia. Entonces contó 3 parábolas, que son un mismo río de misericordia: la oveja perdida y buscada hasta ser hallada, la moneda extraviada y recuperada con lámpara y escoba diligentes, y el hijo que se fue a país lejano, dilapidó su herencia, y volvió con hambre y vergüenza, pero el padre corrió a su encuentro, vistió sus harapos con fiesta, y convocó alegría. A quien se creía justo, el hijo invitó a entrar en el gozo del perdón. Habló del mayordomo infiel, enseñando a usar las riquezas injustas para ganar amigos eternos por medio de la generosidad. Denunció la dureza de los corazones que se justifican delante de los hombres, mas Dios conoce lo interior. Narró del rico vestido de púrpura y de un mendigo llamado Lázaro. Uno banqueteaba cada día, el otro ansiaba migajas. Murieron ambos, y el consuelo cambió de manos. Así enseñó a oír a Moisés y los profetas, porque quien cierra el oído a la palabra no se persuadirá ni con milagro. Camino a Jerusalén sanó a 10 leprosos. Solo uno, samaritano, volvió dando gloria a Dios, y anunció que el reino de Dios no vendría con señales que puedan señalarse con el dedo. El reino está entre vosotros cuando el rey es recibido. Exhortó a orar siempre y no desmayar, como la viuda insistente ante juez injusto, y advirtió contra la soberbia del fariseo que confía en sí y desprecia a otros, elogiando la oración del publicano que golpea su pecho y pide misericordia. A los niños los tomó en brazos, diciendo que de los tales es el reino. A un hombre rico que guardaba mandamientos desde joven, le miró con amor y le pidió una cosa: vender cuanto tenía, repartir a los pobres y seguirle. El hombre se marchó triste. Jesús enseñó que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Anunció por 3ª vez su pasión y resurrección. Y cerca de Jericó devolvió la vista a un ciego que clamaba: «Hijo de David, ten misericordia». Y éste le siguió glorificando a Dios. Entró en Jericó, y un hombre pequeño de estatura, jefe de publicanos y rico, llamado Zaqueo, se subió a un sicómoro para verlo. Jesús, al llegar al lugar, levantó los ojos y lo llamó por nombre. «Zaqueo, desciende. Hoy me es necesario posar en tu casa». El hombre se abrió como casa con puertas de par en par. Dio la mitad de sus bienes a los pobres y restituyó cuadruplicado a quien había defraudado. «Hoy ha venido la salvación», dijo el Señor, «porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido». Cuando se acercó a Jerusalén, contó la parábola de las minas, para enseñar que el rey ausente volverá y pedirá cuentas. Subiendo la cuesta de los Olivos, envió discípulos por un pollino. Se sentó sobre él
y entró en la ciudad entre mantos y palmas. La multitud le aclamó como rey venidero en el nombre del Señor. Al ver la ciudad, lloró sobre ella, porque no conoció el tiempo de su visitación. Anunció que vendrían días de asedio y derribo, porque no supo lo que era su paz. Entró en el templo y echó fuera a los que vendían, diciendo que la casa del Padre es casa de oración. Enseñaba cada día, y los principales sacerdotes buscaban cómo perderlo. Le tendieron lazos con preguntas sobre autoridad, sobre tributo al César, sobre la resurrección. Él respondió con sabiduría que no podían atrapar. Declaró que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo el ser y al prójimo como a uno mismo. Advirtió contra los que aman los primeros asientos y devoran casas de viudas. Sentado frente al lugar de las ofrendas, observó a una viuda que echó 2 moneditas, dio más que todos, porque dio todo su sustento. Habló de días que vendrían, de señales, de persecuciones, de Jerusalén rodeada, y exhortó a velar y orar para ser tenidos por dignos, de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De día enseñaba en el templo, de noche salía al monte de los Olivos. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura. Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que buscó ocasión para entregarlo. Llegó el día de los ázimos. Jesús envió a preparar la Pascua. En el aposento alto se sentó a la mesa con los suyos. Tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo que era su cuerpo entregado por ellos. Tomó la copa y dijo que era el nuevo pacto en su sangre derramada. Entre ellos hubo disputa sobre quién sería mayor. Él les mostró que el mayor es el que sirve, y prometió que se sentarían a comer y beber en su reino. Anunció a Pedro que oraría por su fe, pues sería zarandeado, y a todos les dijo que venía la hora de la espada y la dispersión. Salieron al monte de los Olivos, al huerto llamado Getsemaní. Allí, en agonía, oró intensamente, que si era posible, pasara de él aquella copa. Pero se sometió a la voluntad del Padre, sudando como gotas de sangre. Un ángel lo fortaleció, mas los discípulos dormían de tristeza. Llegó Judas con una multitud y con beso lo señaló. Jesús se entregó sin resistencia, sanó la oreja del siervo herida en el tumulto, y preguntó como a los ciegos que vienen con palos a prender, a quien todos los días enseñaba en el templo. Fue llevado a casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió de lejos. Negó 3 veces conocerlo, y cuando el gallo cantó, Jesús lo miró. Pedro salió fuera y lloró amargamente. Amaneció y lo llevaron ante el concilio. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Él respondió que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Lo entregaron a Pilato acusándolo de sedición. Pilato no halló culpa, pero al oír que era de Galilea, lo envió a Herodes, que lo ultrajó y lo devolvió. De nuevo ante Pilato, el pueblo clamó por Barrabás y pidió cruz para Jesús. Pilato cedió. El inocente fue entregado. Llevándolo al suplicio, tomaron a un hombre de Cirene, Simón, para que cargara la cruz. Sus mujeres lloraban por él. Y él les dijo que lloraran por ellas mismas y por sus hijos, porque venían días de juicio. En el lugar del cráneo lo crucificaron entre malhechores. Soldados echaron suertes sobre sus vestiduras. Encima un letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los crucificados lo injuriaba. El otro, reconociendo su culpa y la inocencia del justo, le rogó memoria en su reino. Y Jesús le prometió estar con él en el paraíso aquel mismo día, porque ni la cruz apaga la compasión del Rey. Desde el mediodía hasta la hora 9, tinieblas cubrieron la tierra. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Jesús clamó con voz grande y entregó su espíritu en manos del Padre. El centurión glorificó a Dios. Verdaderamente este hombre era justo. José de Arimatea pidió el cuerpo, lo envolvió en lienzo y lo puso en sepulcro nuevo. Era preparación, y el sábado estaba por comenzar. Mujeres que lo habían seguido prepararon aromas y reposaron conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, ellas fueron al sepulcro con las especias. La piedra estaba removida y no hallaron el cuerpo.
Dos varones con vestiduras resplandecientes les dijeron que el viviente no se busca entre los muertos. Había res.